Le damos gracias a Dios por aquellos que el Señor libró, pero nosotros le damos gracias a Dios por todo lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros hoy. Y cuando usted vea un lugar donde está celebrando esto, o usted lo quiere celebrar en su casa, no le cierre las puertas, no crea que es una fiesta pagana. Mami, invite a otros, porque le estamos dando gloria a Dios por lo que ha hecho. Aprovecha esa oportunidad para decirle a otro: ven y cena con nosotros. Y ora en la mesa, dale toda la gloria y la honra al Señor. Que lo principal en la mesa no sea la comida ni qué van a hacer, sino que lo principal en la mesa sea que el nombre del Señor sea glorificado. Como todo lo que sucede cuando nosotros los humanos, que todo lo vamos cambiando y cambiando y cambiando, y no lo dejamos nada sólido, que nosotros sigamos haciendo, que hagamos la diferencia. Alguien dijo esto un día de estos en una predicación. El viernes. Gloria a Dios por eso. Tenemos que hacer la diferencia. Hagamos que la gente entienda, que nuestros amigos y familiares que no conocen del Señor entiendan qué es lo que realmente significa estar agradecido con Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Porque este pueblo, esta gente, los peregrinos estaban más que agradecidos con Dios por lo que Dios se había hecho. Ellos vieron la mano de Dios moverse, vieron cómo el Señor los ayudó a cruzar el océano para poder llegar a tierra firme. Vieron cómo el Señor les ayudó, porque que si esos eran caníbales y se los hubieran comido a todos. Pero Dios los usó a los indios es cuanto para que ellos pudiesen ayudarles, que fuesen pacíficos y les ayudaran cómo sobrevivir en esta tierra. Y el Señor los prosperó en gran manera. Amén. Pero no hay nada más feo, no hay nada más terrible que una persona, un corazón que no es agradecido, que es ingrato, una persona que es malagradecida, que no agradece lo que Dios ha hecho por su vida, que nunca se inclina ni siquiera para dar gracias por sus alimentos. Y muchas veces lo vemos dentro de la iglesia. Yo recuerdo no sé mucho que hablaba con alguien y decía: es que nosotros no acostumbramos a eso, orar por la comida. Ay, Dios mío, es que nosotros no acostumbramos a orar por la comida, mi mamá nos lo enseñó. En la iglesia nunca han dicho nada. Y da tristeza porque son adultos que nunca le enseñaron a orar por la comida. Le digo: entonces usted aquí le da gracias por lo que el Señor le proveyó. Aquí le damos gracias entonces. Hay una anécdota de una persona que decía que parece que lo había perdido todo, estaban bien hambrientos. Y decía: Señor, provéeme algo que yo pueda comer. Y antes de terminar de decir comer, volvió para arriba, había un árbol donde había un mango así grandote, rojito el mango. Entonces frena la oración y dice: never mind, I found it. I get it by my own. No importa, Señor, no te preocupes, ya encontré algo. Eso es ingratitud. Ingratitud. Porque no estamos agradeciendo al Señor. Dice que no, Él conoce lo que nosotros vamos a decir antes de que la palabra esté en nuestra boca. Y Él sabía que le íbamos a pedir algo. Dios se mueve en misericordia. En la misericordia nuestra es que se mueve el Señor. Y el Señor sabía que ese hombre necesitaba que comer. Pero a él nunca le pasó por la mente reconocer de que Dios era quien estaba proveyendo. Y desafortunadamente muchas veces nosotros somos iguales que este hombre. Desafortunadamente muchas veces nosotros somos iguales que este hombre. Muchas veces no le damos gracias al Señor por lo que Él hace. Nos acostumbramos tanto a que Él tiene misericordia de nosotros cada día. Nos acostumbramos tanto a sus bendiciones y su misericordia que nos olvidamos de decirle gracias, Dios. ¿Cómo es posible que un hombre o una mujer de Dios, un hombre o una mujer que lee la palabra, un hombre o una mujer que asiste a una iglesia, se acueste por la noche sin decirle al Señor gracias? Pasaron 24 horas, me tuviste cubierto con tu sangre, tus ángeles acamparon alrededor mío, no me hizo falta alimento, no me hizo falta techo, cuidaste de mi vida, cuidaste de mi integridad, cuidaste de mi familia.
¿Cómo es posible que pasen 24 horas y alguien que se llame hijo de Dios pueda decir que se le olvidó y se acostó sin decirle gracias al Señor? Eso es ingratitud, hermano. Ingratitud. Busquen el libro de San Lucas, capítulo 17. Viniendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió y glorificó a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Vamos a seguir hasta el 19. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Si hay un pecado que prevalece más hoy día, especialmente los creyentes, es la ingratitud. Como lo decía anteriormente, muchas veces nuestra ingratitud es tan grande que no nos damos cuenta, porque a veces sentimos que el Señor nos bendice en algo, pero simplemente nos vamos con esa pequeña bendición y no volvemos al Señor para darle las gracias por todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Dios hace tanto por nosotros cada instante de nuestra vida. Amén. Amén. Y sin embargo, rara vez le damos gracias o le damos el crédito que se merece por sus bendiciones. Y muchas veces, no importa la edad que tengas en el Evangelio, nosotros somos salpicados por esto. La hermana decía en escuela dominical: y por un instante yo me volví a ver la foto de mi marido y le dije: tú estás cuidando de mí. Pero inmediatamente reaccionó, dijo: no eres tú, es Dios quien cuida de mí. Amén. Dios es el que provee lo que yo necesito. Amén. Porque no es el hombre. No son las circunstancias. Es Dios quien te provee. Y Él lo hace porque no es porque tú eres bueno. ¿Sabes por qué Dios te provee? Porque Él es misericordioso. Amén. Él no lo hace porque tú seas muy bueno, muy inteligente, muy lindo. Él te provee y te bendice porque Él es grande. Y Él es Dios. Aleluya. Si nosotros si fuésemos por nuestra voluntad, si fuese por nuestros talentos, no llegaríamos muy lejos. Amén. Amén. Muchas veces los que nos decimos o nos llamamos cristianos, a veces ni por lo más mínimo oramos. Ni por lo más mínimo. Y mucho menos tratamos de darle la gloria a Dios por lo que Él hace por nosotros. Lo primero que pensamos es: la pastilla me hizo efecto, la medicina me hizo el efecto, el psicólogo me hizo efecto, el doctor me hizo efecto, el terapista hizo bien su trabajo. Esto tenía que suceder porque eso es lo que dice la ciencia. Pero cuando nosotros nos hundimos, cuando nosotros penetramos, cuando nosotros navegamos, cuando nosotros estamos en la palabra de Dios, nos damos cuenta que las cosas no suceden por casualidad. Amén. Que todo lo que sucede a un hijo de Dios es porque Él tiene control de todas las cosas. Todo lo que le sucede. El viernes yo decía que todo lo que sucede en la iglesia está bajo el dominio de Dios. Que nada de lo que suceda en la iglesia es porque sí. Él tiene control de todas las cosas y es su iglesia, es su cuerpo, o sea que Él tiene control. Pero en sus hijos nada sucede porque sí, porque Él también tiene control.
en cada uno de nosotros, todo lo que sucede en nuestra vida. Dios tiene control absoluto de todo. Por eso es que dice su palabra, y usted lo ha repetido muchas veces. Cuando el Señor dice, nunca he visto a justo desamparado ni su simiente que mendigue el pan, es porque Él está diciéndonos, si tú vives en mi justicia, yo tengo control absoluto de ti. Nada te va a hacer falta. Nunca nada te va a hacer falta porque yo te voy a proveer. Bendito Dios. Pero para eso necesitamos ser justos. Y de eso hemos hablado infinidad de veces. Y seguiré hablando hasta el día en que yo me muera, porque eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que demostremos que somos justos delante de Él. Y cuando eres esto, cuando tú eres justo y obras justamente delante de Dios, entonces todas las cosas vendrán a ti por añadidura. Todo te va a venir de bendición. Y las cosas no van a comenzar a salir por casualidad. Y aun cuando una llanta se te ponche en el camino, o aun cuando el carro se te dañe, o aun cuando te sientas mal y tengas que ir al doctor, aun cuando digan y te amenacen o te vayan a quitar tu casa, aún ahí Dios está en control. Porque si hay algo que el Señor te va a quitar, es porque algo mejor viene para ti. Pero Dios quiere que tú lo creas. Dios quiere que tú lo creas. Dios quiere que tú entiendas de que Él está en control de tu vida. Y la forma de glorificar al Señor cada vez que Él hace algo es diciendo, Señor, te doy gracias. Señor, te doy gracias. Nosotros fuimos llamados para glorificar el nombre de Dios. Una persona que dé gracias a Dios en todo, porque así lo dice su palabra, que debemos que darle gracias a Dios en todo, es una persona que vive de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque no hay montaña tan grande que Él no pueda alcanzar. Sí, Señor. Porque no hay problema tan grande que lo pueda detener, que lo pueda derribar. ¿Por qué? Porque Él sabe en quién confía. La maestra aquí decía que cuando uno recibe una prueba y logra pasar esa prueba, las demás pruebas van a venir siendo más sencillas, porque sabe que actúa en victoria. Cuando viene la prueba y le damos gloria a Dios, y Dios nos ayuda a pasar de eso, aleluya, ese gloria a Dios se convierte en algo habitual en nosotros, y estamos a la expectativa de cuando viene otra cosa, porque le quiero dar la gloria a Dios en eso también. Porque en todo lo que venga a mi vida yo le quiero dar gloria a Dios. La gratitud en mí es tan grande que yo no quiero hacer. Ahí comienza. Y por eso dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. La gratitud en nosotros es la que nos permite estar en santidad. Estoy tan agradecido con Dios por lo que Él hizo por mí, que yo no me atrevo a salirme del renglón. La línea que Él trazó para mí, el camino que Él hizo en mi vida, yo no quiero salirme de ahí. ¿Por qué? ¿Por temor? No, por gratitud. Estoy agradecido, sumamente agradecido por lo que Dios hizo por mí. ¿Cuándo? Desde el primer día que Él entregó su vida, que Él padeció en esa cruz, que Él sufrió tanto antes de llegar a la cruz y aún en la cruz por mi pecado. Desde ahí empezó mi gratitud. Pero en el caminar cristiano, en este peregrinar nuestro, en cada momento que nosotros volvemos a ver a la derecha o a la izquierda, vemos como el Señor se sigue glorificando. Entonces tenemos más gratitud para con Él, porque nos deja siempre, Él no nos deja desamparados. Él no nos deja a nosotros pasar hambre ni frío. Aún en el momento más lúgubre de nuestra vida, el Señor está en control. Aún cuando no podamos ver la luz más allá, sabemos que podemos confiar en Él. ¿Por qué? Porque si ayer Él obró en mi vida, lo hará hoy también. Gloria a Dios. Y por eso hay gratitud dentro de mí. Gloria a Dios. Eso es algo que no entiende muchas veces la gente en el mundo. Cree que los cristianos estamos en iglesia y que vivimos con temor de salirnos de ahí, porque en la iglesia nos prohíben.
Porque en la iglesia no nos permiten hacer y no saben que lo que hay en la iglesia no es temor, no es prohibición. Lo que hay en la iglesia es gratitud, porque somos un pueblo agradecido, que lo que hacemos no lo hacemos porque nos lo exigen, no lo hacemos para que no, porque alguien nos está apuntando con el dedo, es porque hay gratitud dentro de nosotros y todo lo que sale de nuestra boca es palabra de agradecimiento al Señor. Amén. Amén. Y para siempre es su misericordia. Bendito sea el Señor. En este tema, en este texto hay muchas cosas aquí que sucedieron, pero yo dije que quería empezar al revés por la ingratitud. El Señor le dijo cuántos eran y solamente uno vino. Y el que regresó a decirle gracias al Señor ni siquiera era uno de los que se suponía que tenían que haber estado postrados a los pies del Señor. Y muchas veces nosotros somos así. En muchas circunstancias de nuestra vida nosotros somos iguales. Aleluya. Jesús está pasando entre Samaria y Galilea, la región rechazada y menospreciada por las autoridades. ¿Quién quería ir a este lugar? Nadie quería ni siquiera pasar por ese lugar. Todas las autoridades civiles y religiosas lo tenían descartado. Si a usted le dicen que hay una persona que se le está pudriendo la carne y que es sumamente contagioso y que necesita que vayan un par de hermanos para allá a orar por él, porque vive en tal lugar y que está en tal cuarto. Mira, hermano, yo le digo que la mayoría dirán, oraremos por él, pero desde aquí. Pero muchas veces estamos así. Y la mayoría aquí, no digo que todos, porque muchos nacieron en el Evangelio, estábamos así podridos, hediondos, que apestábamos. Y aún así hubo uno que se atrevió a ir a nosotros y sacarnos de ahí, ponernos en un lugar santo. Aleluya. Que se llama Jesús. Porque Él vino a buscar lo que se había perdido. Pues Jesús otra vez, para muestra un botón, diría alguno. El único que se atrevió a ir a este lugar y acudir a esta gente se llama Jesús. Porque para Jesús eran importantes aún los que habitaban en este lugar. Porque Él vino a eso, a buscar los que se habían perdido. Él vino a buscar a los que estaban desterrados, despojados de todo. Amén. Amén. Los leprosos por su enfermedad, según la ley, debían de vivir aislados. ¿Sabe cómo se llamaban los lugares donde ellos vivían? Las leprosas. Ya fuesen cavernas o fuesen chozas donde ellos vivían o tiendas, le decían las leprosas. A este barrio, las leprosas, vecindario, las leprosas, nadie se quería ni siquiera acercar. De hecho, el texto dice que cómo le hablaban a Jesús, por ahí decían. Dice, de lejos. Y alzaron la voz, dijo. Antes de eso, dice, los cuales se pararon de lejos, dice, y alzaron su voz. De lejos porque no les estaba permitido a ellos el acercarse a donde estaba la gente. Si ellos hacían eso, se arrimaban a donde estaba la gente que no estaba infectada, ¿sabe qué les hacían? Los apedreaban hasta morir. Pero hubo uno que sí se animó. Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Esta gente, estos leprosos, habían sido aislados por la sociedad. Habían sido separados de todo. Habían sido separados de sus familias. Ellos prácticamente lo habían perdido todo. Todo lo habían perdido. Por eso el texto nos dice, se separaron lejos y alzaron su voz. Ellos tenían esperanza, quizás habían escuchado hablar acerca de ese Jesús y supieron que andaba por ahí cerca. Porque si no, usted se pone a pensar, ¿por qué entonces alzaron su voz?
¿Por qué comenzaron a llamarlo? ¿Y cómo es que decían? Léalo ahí en el texto diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Usted se puede imaginar, si usted sabe que sus días están contados, que su sangre, su carne se está pudriendo constantemente, y que ha sido completamente separado de la sociedad, ni su familia, ni ningún ser querido, ni sus amigos querían saber de usted. O muchos quizás sí querían saber de ellos, pero no les estaba permitido acercarse, porque era sumamente peligroso. Cualquier persona con 2 dedos de frente podría entender de que no tenía que acercarse, por más que quisiera a esta persona, a ellos. Vaya haciéndose la idea de lo que sucedió con ellos, porque muchas veces leemos el texto y vemos que 9 no regresaron, que 1 sí regresó y que no era. Pero lo que para ellos significa esto, lo que significaba el ser sanos para ellos, o lo que significaba estar enfermos para cada uno de ellos, era grande, era grande. Jesús dio la palabra, y mientras ellos iban, dice, aleluya, la palabra de Jesús tiene poder. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ellos clamaban misericordia de Dios. Ese clamor se está apoyando en las virtudes, no está apoyando en las virtudes propias, en capacidades humanas o en talentos de hombres. Es un clamor que espera y confía en la gracia de Dios. Y sabemos que la gracia es un don inmerecido. Amén. Esa gente no estaba confiando. Esa gente en ningún momento le pasó por la cabeza decir: mira, él me va a volver a ver a mí, porque yo soy alto, porque yo soy fuerte. Él me va a mirar a mí, me va a escuchar porque mi voz es recia, tengo una voz de hombre, una voz fuerte. Porque el timbre de voz mío es una voz suave, y por eso es que Él me escucha, ¿no? Él nos escucha porque Él es misericordioso. Amén. Él nos escucha porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Por la gracia de Dios es que Él escucha nuestro clamor. El clamor que estos hombres hicieron fue fuerte y llegó hasta los oídos de Jesús. Amén. Amén. Y Jesús fue cuando le dio esas palabras, y aún cuando Jesús le dijo el poder de la palabra. Por eso cuando nos exponemos a su palabra, nuestro corazón es transformado. ¿Cuánto lo creen? Pues la palabra de Dios es viva y eficaz. Esta es una razón por la cual debemos de darle gracias a Dios, por la palabra de Dios. Y el Señor le dijo a estos hombres, les acercó y les dijo, cuando los vio les dijo: id. Pero cuando digo id, esa palabra id ya estaba haciendo la sanidad en esa gente. Cuando el Señor agarró a ir para decir id, inmediatamente comenzó a hacer un efecto en la vida de ellos, en su cuerpo. Y esos hombres, dice más adelante, ir y mostrar a los sacerdotes, aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Cuándo? Cuando iban, fueron limpiados. ¿Por qué? Porque creyeron en la palabra de aquel que se acercó a ellos. Creyeron en esa palabra, porque esa palabra no fue una palabra cualquiera, fue una palabra viva, una palabra eficaz, una Amén. palabra poderosa. Y muchas veces nosotros leemos esta palabra y no la hacemos, no le damos esa importancia, no le damos ese poder. Para nosotros no es eficaz, no es viva. Y nosotros la leemos todos los días, y lo primero que decimos: vamos a leer la palabra de Dios. Y leemos la palabra de Dios y no hace ningún significado en nosotros. No hay nada, no hace ningún impacto en nuestra vida. Yo le decía el otro día a los jóvenes que tenemos que darle reverencia a la palabra de Dios, porque son las palabras de Dios. Esto no es palabra de hombre, sino palabra viva, palabra eficaz.
es palabra de Dios. Pero no solamente reverencia a la hora de que se esté leyendo la palabra, sino reverencia a la hora de que nosotros la tomamos, que esa palabra no está puesta ahí simplemente por ponerla, sino porque es algo que el Señor lo puso, lo dejó para que su iglesia, su cuerpo, aleluya, su pueblo se nutriera y tuviese las almas para salir adelante. Amén. Gloria a Dios. Que cuando tuviese un dolor de la uñita pequeña, del dedo pequeño del pie, clamar a Él que Él lo iba a sanar. Que cuando tuviese un cáncer que aparentemente no tiene solución, clamar a Él y Él lo iba a hacer desaparecer. Que cuando viniera la necesidad a su vida de cualquier cosa material o espiritual, clamásemos a Él poniendo la palabra de Dios en acción. Y entonces nosotros supiésemos o recibiésemos lo que Dios tiene para cada uno de ellos. Pero muchas veces no queremos hacer ni siquiera lo primero. Dice que ellos alzaron su voz. Y nosotros muchas veces en un murmullo y entre dientes queremos decirle al Señor lo que nosotros necesitamos. Aleluya. Alaba lo que Él vive. Bendito es el nombre del Señor. La gratitud, aunque usted no lo crea, es de alto valor para Dios. Cada vez que usted le da gloria a Dios por algo, el Señor se regocija. Porque le está dando la gloria a quien gloria merece. Le está dando la gloria y la honra al Señor Dios Todopoderoso, al que crió todas las cosas, al que te crió a ti y al que te cuida. Pero cuando haces lo contrario, ¿qué sucede? El efecto es adverso. Cuando tú no le das la gloria a Dios, tú te conviertes en un ingrato. Diga ingrato. No seas ingrato. Eso hace, a veces no se usa mucho por aquí, por esta parte del mundo, pero esa palabra, pero a veces nosotros somos ingratos con Dios. A veces no reconocemos lo que Él hace por cada uno de nosotros. Agradecer a Dios es una manera de darle gloria a Dios. Agradecer a Dios es una forma, la forma que nosotros empleamos para decirle a Dios, eres grande, eres maravilloso. Muchas veces no necesitamos sabernos la Biblia de memoria, leer un salmo, recitarlo completo. No necesitamos tener un gran testimonio. Hay gente que dice, me voy a salir del mundo, voy a ir al mundo un ratito y después regreso para poder venir a contar un testimonio de lo que Dios hizo por mí. Mijo, en esa día quizá ya no regreses. Porque tu testimonio, el testimonio tuyo es que Cristo murió por ti. Amén. Porque dijo que todos éramos pecadores desde Adán. Y como tú eres pecador, el Señor murió por ti en esa cruz. Ese es tu testimonio. ¿Qué testimonio más grande? El Señor te entregó las llaves del reino de los cielos. Pero no, es que yo quería ir allá para decir que andaba con los pandilleros y hasta un tatuaje me voy a hacer para que me vean. Y entonces, eso no funciona así. Le damos la gloria a Dios cuando decimos, Señor, gracias. Amén. Por este sol maravilloso que me diste esta mañana. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor, porque tengo un calzado en mis pies, tengo una ropa que me cobije. Gracias, Dios, porque tengo una familia que me quiere, Amén, porque tengo una Señor. iglesia que me aprecia. Amén, gloria Gracias, a Dios. Dios, porque eres bueno. Sí, Señor. Y cuando tú comienzas a darle gracias a Dios, cuando tú comienzas a tener un corazón agradecido con Dios, tus oraciones de 5 minutos desaparecerán automáticamente así. Y eso de que a veces quieres venir al culto de los martes y a veces no, se convierte en algo que se desaparece. ¿Sabe por qué? Porque hay gratitud en tu corazón y estás deseando llegar y arrodillarte y decir, papá, gracias porque eres bueno, gracias porque eres grande, gracias porque me cuidaste, porque me llevaste, porque me trajiste, porque me diste, porque tú, Señor, mi Dios, me has levantado, porque me fortaleces, porque tenemos este lugar donde podemos reunirnos y el gracias tuyo no va a cesar.
Y cuando se acaba de decir todo lo que Dios hizo por ti, entonces vuelve a ver a tu izquierda o vuelves a ver a tu derecha. Gracias, Señor, por el hermano Michael. Gracias, Señor, porque es una bendición para mi vida. Gracias, Señor, porque has bendecido su vida. Y sigues con el hermano. Y aquí nunca vemos menos de 20 o 30 en la escuela en el martes. Entonces tendrás tanto que no vas a poder tener suficiente tiempo para poder decirle a Dios todo lo agradecido que estás con Él. ¿Te das cuenta? Eso es un corazón agradecido. Cuando tú tienes agradecimiento con Dios, la alabanza jamás desaparecerá de tu boca. Y aún si no pudieras cantar o decirle al Señor la gratitud, tus manos lo van a hacer, si no tus pies lo van a hacer, si no tus actos lo van a hacer, o simplemente tu semblante va a testificar por ti. Alaba lo que Él vive. Señor, amén. No seamos, como decía Gigi Ávila, decía, cabezones. No seamos cabezones. Entendamos que Dios tiene control de todas las cosas, pero Él quiere que tú le glorifiques, que tú le exaltes, que tú le des gracias al Señor en todo y por todo lo que Él hace por ti. Amén. Amén. Gloria a Dios. La ingratitud es la ausencia de gratitud. Repita eso. A ver si me entendió. La ingratitud es la ausencia de gratitud. Cuando tú no le das gracias a Dios es porque cuando tú eres ingrato, más bien, hagámoslo así. Si tú eres ingrato, eso es porque no hay gratitud en tu vida. Usted sabe que hay gente, a veces nos ponemos los cristianos así como un poco caprichosos. Y le pedimos al Señor, yo quiero que me des X cosa. Yo quiero un carro, yo quiero un Mustang que sea así, que sea así, que sea tal año. Y el Señor no lo da. Pero al cambio el Señor nos ha dado, tenemos una buena casa, tenemos una familia saludable, tenemos un buen trabajo, el Señor nunca nos deja para nada. Y tenemos un cacharro, como decía la hermana, ahí al frente, estacionado enfrente de mi casa, que me lleva y me trae y jamás me ha dejado. Pero como el Señor no me da lo que yo quiero, entonces le damos la espalda al Señor. Porque no nos complace con el capricho que nosotros tenemos con Dios. Y no sabemos que el Señor lo que está haciendo es protegiéndonos. Porque como decía en Escuela Dominical, el Señor da no lo que nosotros queremos, sino lo que nosotros realmente necesitamos. Pero a veces somos ingratos y le decimos, como el hombre del mango. Somos el hombre del mango a veces. Nos convertimos como el hombre del mango. Qué ingratos somos a veces. Frenamos la oración en medio, a mí. De repente frenamos la oración. No, Señor, never mind, I got it. Ya resolví por mis propias fuerzas. Resolví por mis propios esfuerzos. Ya lo tengo. Amén. Martín Lutero tenía una anécdota que dice que tenía 3 perros. Dice, yo tengo 3 perros y son muy peligrosos. La ingratitud, la soberbia y la envidia. Y cualquiera de estos perros que muerda, cuando muerde, donde quiera que muerda, hace gangrena. Muchas veces permitimos que eso llegue ahí. No permitas que te muerda el perro, hermano. Porque yo creo que la soberbia está amparada siempre en la ingratitud. Y la envidia también está bajo la sombrilla de la ingratitud. Cuando nosotros somos ingratos, todo esto se alberga ahí. Y donde quiera que toquen, lo dañan. Lo que quiera que toquen, lo pudren. Amén. Amén. Espero que usted nunca sea tocado por ninguno de ellos. Los 9 leprosos, a ellos les sucedió algo parecido de lo que estamos hablando. Los 9 leprosos, estos pensaban quizás en su corazón, acabo de decir exactamente lo que significaba para ellos, ¿verdad? Lo que significaba para ellos tener lepra y estar enfermos significaba que les habían quitado todo lo que tenían, habían sido despojados de todo lo que ellos podían tener. Les acabo de decir que habían sido dejados por su familia y sus posesiones habían sido quitadas de ellos.
quizás ni alimento les tiraban, y si les daban alimento era tirado desde lejos porque nadie se quería contaminar. Si no morían de lepra, morían de hambre porque nadie se quería arrimar ahí. Y imagínense la peste que ellos cargaban, porque si no solamente ellos, sino la de los demás, porque siempre estaban juntos. Decían que eran ¿cuántos? 10. Imagínense 10 personas a las cuales la carne se les está pudriendo. ¡Qué peste! Imagínense las moscas en el calor que hacía ahí porque no hay aire acondicionado. Moscas. Y cuanto otro animal, imagínense gusanos comiéndose la carne. Ya veo a todo el mundo haciendo caras. Pero el Señor llega y los llama y los sana. Gloria a Dios por eso. Y a veces nosotros nos encontramos iguales que estos leprosos. Y viene el Señor y hace el milagro en cada uno de nosotros. Y el Señor no ha terminado de decir la palabra y somos sanos. Pero nosotros seguimos corriendo ahí para abajo. Y no somos como el extranjero. El extranjero se devolvió y le dijo al Señor, Señor, se postró a sus pies y comenzó a llorar. Y dijo, gracias. Él entró en sí, seguro cuando empezó a correr, vio que su carne se estaba limpiando y ahí mismo se dio media vuelta y regresó porque él sabía lo que estaba perdiendo. Él sabía lo que se le había quitado. Él sabía lo que le estaba recuperando en ese instante. Y vino a darle gracias al Señor. Dejémoslo ahí quietito por un momento y vayámonos a los otros 9. Aquellos 9 quizás en su corazón, en su mente quisieron, dice, bueno, este es el trabajo de él y por eso lo llamamos. A veces vamos a ser ingratos con el Señor. Ya era hora que pasara por aquí. Había escuchado que andaba por ahí, pero ese no andaba sanando a todo el mundo. ¿Y por qué no nos vino a sanar a nosotros sabiendo que aquí había un lugar donde habíamos un montón? A veces somos así ingratos y comenzamos a reclamarle al Señor por todo. Bueno, así es Jesús, esa es su naturaleza, Él lo tenía que hacer. Él nos hizo el milagro, que es lo que Él hace. El panadero hace pan, el carpintero hace muebles. El Jesús tiene que hacer milagros, que lo hizo y ya, lo hizo y ya. Quizás eso fue lo que les pasó por la mente a ellos. O quizás estaban demasiado ocupados al verse sanos que quisieron ir a ver a su familia, a recuperar lo que les habían quitado. Quizás eso fue lo que les sucedió. Porque dice que no regresaron. No regresaron ellos ahí. No regresaron a dar la gloria a Dios. Muchas veces nosotros, cuando el Señor hace algo por nosotros, hace algo grande por nosotros, y a veces nos dice el Señor, dice, hermanos, hay alguien que quiera dar un testimonio. Si quiere esconder debajo de la silla. Hermano, alguien que quiera darle un testimonio al Señor, y cuando finalmente lo convencen, porque hasta porra le hicieron para que pasara al frente. Dice, bueno, mi Dios me sanó, gracias al Señor que me sanó la espalda. Y se va. Eso no es darle la gloria a Dios. Eso es salir al paso. Eso es pasar raspando. Una persona que realmente reconoce es cuando se acuerda de lo que no podía hacer antes de que Dios hiciera el milagro y a lo que estaba destinado. Quizás estaba destinado a una cama o una silla de ruedas. Quizás no podía salir por tiempo, no pudo salir a trabajar por mucho tiempo, quizás no pudo ir a hacer el deporte que más quería, por mucho tiempo ni siquiera de lejos podía ver la playa porque no se animaba ni a salir de la casa del dolor tan terrible que tenía. Pero a la hora que el Señor hace el milagro, responde en su interior de la misma forma que quizás respondían ellos. Bueno, el Señor sabe lo que hace. Él me sanó. Él es su trabajo. Es el trabajo del Señor sanar. Somos ingratos con Dios. No le damos al Señor la gloria que Él se merece, la honra que Él se merece, la alabanza que Él se merece. Amén. Amén. ¿Qué cosa más importante tenemos nosotros que hacer más que darle gracias al Señor Jesús por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros? Amén. Oye, por lo menos digan gloria a Dios, algo, digan algo. Después me regañan a mí, me dicen, usted dice muchas veces amén. No, es que me siento como que estoy solo. Siento uno como que está tirando las palabras al aire. Alguien diga gloria a Dios. Amén, aleluya. La palabra más adecuada sería aleluya.
aleluya, es una palabra de una exclamación de júbilo y alegría en nuestro corazón por la palabra que está haciendo algún efecto en mi vida. Pero dice una palabra uno dice uno la palabra de Dios, una palabra de poder. El Señor le dijo, ir. Y todo el mundo. El Señor le dijo, ir. Estoy diciéndole que el Señor tiró una palabra. Fue una granada de bendición, el cual despojó de toda la inmundicia del pecado, de la pudredumbre que tenían estos 10 hombres. Y el Señor hizo un milagro y los trajo, aleluya, a salvación, a sanidad, perdón. Y aquí nadie, y todo el mundo. Un aleluya por lo menos, hermano. Gloria a Dios. Dice que Jesucristo mismo, Él dijo la palabra y esos hombres fueron sanos. Y esa misma palabra que fue dada para estos hombres es la misma palabra que Jesús te da hoy. Amén, gloria a Dios. A ti te da esta palabra el Señor hoy. Sí, Señor. Que haga algún efecto en nosotros. Que haga algo. No sean así, no sean ingratos. Si esta palabra nos hiciera el efecto necesario en la vida de cada uno de nosotros, aquí esto no me dejarían ustedes ni predicar, porque estarían brincando en cada momento. Aleluya, gloria a Dios. Fueron sanos los 10 hombres. Gloria a Dios. Y como yo amo a mi prójimo, yo me alegro por esos 10 hombres que fueron sanos. Bendito Dios. Imagínense cómo se sintió el Señor con aquellos 9 hombres que ni siquiera se arrimaron a decirle, Señor, gracias. Imagínense. ¿Y cómo fue que dijo, hermana? ¿Qué se hicieron? Y el Señor se quedó viendo para... Dice, ¿será que están escondidos detrás de algo? De algún árbol, alguna rama, algo. ¿Dónde están? Que no los veo. No aparece. ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Quién dijo eso? Jesús. Aquí hasta los subrayan con palabritas en rojo y todo para que uno sepa que fue Jesús el que lo dijo. ¿No fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Qué se hicieron esos 9? Esos 9 habla de que esos 9 fueron sanados. Pero esos 9 fueron salvos. Dios en su misericordia, Dios los sanó. Pero por ser ingratos y no venir a darle las gracias al Señor por lo que el Señor había hecho en sus vidas, entonces se conformaron con eso y se fueron. Pero el que regresó, el Señor no solamente lo sanó, sino que le dio algo más y mucho más grande, porque la sanidad es solamente por unos años, pero la salvación es para toda la eternidad. Aleluya. Aleluya. Y muchas veces nosotros nos conformamos con migajas, porque en su misericordia Dios hace el milagro en ti, cualquiera que se llame tu milagro, y Dios lo hace, pero nosotros como nos conformamos con migajas, ahí para. El milagro terminó ahí. Ni gracia le damos al Señor, somos ingratos. Pero cuando venimos al Señor y le decimos gracias, el Señor solamente nos bendijo con eso. Pero no vemos lo que el Señor tiene reservado para nosotros después. Una vez que se abre nuestro corazón y explota y sube por la garganta y sopla esas palabras de agradecimiento a Dios. Aleluya. Pero no son solamente palabras, hermano. El agradecimiento sale de todo nuestro ser. Pero cuando tú estás realmente agradecido, hace lo que hizo este hombre. Este hombre se postró con cara al suelo y dijo, Señor, gracias. Aleluya. Aleluya. Entonces el Señor se levantó, se acercó a él y le dijo, levántate. Ve, tu fe te ha salvado. No hubo nadie que viniera a darle gloria a Dios, sino un extranjero. Eso es lo que está diciendo, es que muchas veces los de casa, nosotros no le damos la gloria a Dios. El Señor hace algo y creemos que es algo que nosotros nos merecemos, pero quizás alguien de allá afuera, el Señor hace algo por ellos, aún sin conocer al Señor, y Dios, aleluya, se glorifica más en ellos que en nosotros.
Amén. Gratitud al Señor. La adoración y la gratitud van de la mano. ¿Cuánto lo creen? La gratitud y la adoración van de la mano. ¿Usted quiere ver a alguien que adore? A veces digo a los hermanos, se levanten, hermanos. Los hermanos canten, hermanos adoren, hermanos bendigan, hermanos. Es que la gratitud y la adoración van de la mano. Si no hay gratitud en tu corazón, no va a haber adoración. Si no hay gratitud en tu corazón, no va a haber las ganas de sacar la mano del bolsillo. Como que hay algo ahí que no nos permite sacar la mano. Cuando no hay gratitud en tu corazón, porque se nos olvida fácilmente lo que Dios hace por nosotros, nuestros pies no se quieren mover, no hay danza para el Señor. Cuando no hay gratitud en tu corazón, tu voz no quiere hablar, tu boca no quiere decir nada porque no hay nada que decir, porque no hay gratitud en tu corazón. Y la palabra de Dios dice que la llenura del corazón. Y si no hay nada en tu corazón de gratitud, lo que hay es ingratitud, entonces no puede haber alabanza en tu boca. Nada puede alabar a Dios. Entonces cuando nos entristecemos, me decía una hermana, y yo lo comprendo, pastor, yo comprendo como usted pasa, porque a veces me siento igualmente frustrada cuando veo que el pueblo no puede alabar a Dios. Decía, el pueblo no quiere alabar a Dios, pero en realidad no es que no quiere, es que no puede. ¿Por qué no puede? Porque se ha olvidado, son ingratos y no se olvidaron de la gratitud que Dios ha hecho por ellos. Si nosotros recordáramos cada día lo que Dios hace por nosotros, o lo que hizo en la cruz, cada día, nosotros no tendríamos espacio disponible en el todo el día en el cual pudiéramos parar de alabar y adorar a Dios. Amén, gloria a Dios. Alaba lo que Él vive. Si nosotros realmente recordáramos lo que Dios hizo, y tendría que volver otra vez a decírselo, y tendría que volver otra vez, volvamos a los evangelios, y comenzamos a leer lo que Jesucristo hizo por ti. ¿Quién eras tú? Comienza a buscar en tus memorias, ¿quién eras tú? ¿Qué hizo el Señor por ti hace 40, 50 años, hace 20 o 5 o 3 años? ¿Quién eras tú? ¿Quién era yo? ¿Qué el Señor hizo por ti? Quizás estabas peor que el leproso. Bendito Dios. Pero al igual que estos leprosos, se les olvidó así de fácil lo que Dios hizo por nosotros. Bendito Dios. Y entonces no hay gratitud en nuestro Bendito corazón. sea tu nombre. Amén. Amén. Pero como me dijeron que no fuera tan duro, que hablara suave, le voy a decir que Cristo les ama. Jesucristo murió en la cruz por cada uno de nosotros. Jesucristo quiere darte vida eterna. Gloria a Dios. Jesucristo, Amén. Él se goza cuando su pueblo le alaba y le adora. Amén. 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 Vamos a ponernos en pie.